Morena, la gigante del Pacífico. Nos acompaña a esta hora de la tarde, mucha atención, Juan Bajaña Granja, el vocero provincial del Partido Comunista Marxista-Leninista del Ecuador, el PCMLE, en la provincia del Guayas. Y es que para mañana está convocado en el mundo entero una jornada más por el Día Mundial del Trabajador. Recibimos su opinión, su criterio, el análisis de la convocatoria, pero también de lo que pasa en el Ecuador y en el mundo. Juan Bajaña Granja, muy buenas tardes, bienvenido a Radio Morena. Buenas tardes. En nombre del Comité Provincial del Guayas, del Partido Comunista Marxista-Leninista del Ecuador, expreso nuestro saludo a quienes hacen este programa y a quienes los escuchan. Nuestro partido ha señalado de forma clara nuestro acuerdo con las centrales sindicales de que el 1 de mayo tiene que conmemorarse el 1 de mayo. Esta constituye una de las gestas históricas de mayor trascendencia de la clase obrera a nivel mundial. En 1886, el 1 de mayo, se inició una de las huelgas de mayor importancia, como fue la huelga para conquistar las 8 horas de jornada laboral. Huelga que quiso ser por parte de la patronal reprimida, acabada, exterminada por varios caminos, y no lo pudieron. Ni los rompehuelgas, ni las falsas promesas, ni el engaño pudieron contra un movimiento sindical que se decidió, haciendo de Chicago el epicentro, a reclamar un derecho como es a tener 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas para la recreación. Esa gesta entonces no puede pasar por alto y tiene, por el contrario, que cada año tomar mayor fuerza, tomar mayor relevancia. El gobierno, respondiendo a su naturaleza de clase, respondiendo a su carácter de patronal, quiere imponer su decisión, su punto de vista, y ha dicho de que mañana no va a posibilitar las condiciones para que en masa los trabajadores salgamos a conmemorar esta fecha. Desde el lado de los trabajadores del pueblo hemos dicho que mañana estaremos en las calles. Y mañana vamos a estar en las calles para reafirmar la victoria que alcanzamos el 21 de abril en las urnas. El triunfo del no en la pregunta D y E es un triunfo de los trabajadores, es un triunfo del pueblo, es un triunfo de las organizaciones de izquierda, de las posiciones revolucionarias. Nosotros dijimos de forma clara que la consulta popular, en primer lugar, no tenía mucha razón de ser, que esos 40 millones bien podían servir para resolver los problemas urgentes que se dan en el país. Ahí vemos que hay el rebrote del dengue y hay una situación crítica en materia de salud. Y dijimos entonces que el tema central, el tema principal de la consulta, tenían que ver con las preguntas D y E, el arbitraje internacional y el trabajo por hora. Que eso era lo que le apostaba a la oligarquía, y la apostaba de manera conjunta, porque dicen que esa fue una sugerencia de Construye, pero fue tomada por ADN y fue respaldada por los socialcristianos, y en los hechos también por todos los grupos de empresarios de este país. Mientras hubo la campaña electoral, nunca dijeron cuánto se perdía por los cortes de energía eléctrica. Ya cuando pasó la campaña electoral es que todos están hablando ahora de las pérdidas que hay y cosas por el estilo. Por eso decimos que la marcha del día de mañana, 1 de mayo, es la reafirmación, la confirmación de la unidad de los trabajadores, de la unidad del pueblo en torno a las propuestas, en el sentido de que estamos por la seguridad, que estamos por la vida, estamos por la defensa de los derechos laborales y sociales, estamos por defender el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para que sirva de manera efectiva, plena, a sus afiliados, a los jubilados, a todos los que hacen parte de esta institución que es nuestra. Por ello entonces, el 1 de mayo es un nuevo paso que damos en la gran unidad, porque está claro para los trabajadores, para los pueblos, la necesidad de que nuestra unidad se encamine a un gobierno de los trabajadores. Los derechos de los trabajadores, los derechos de los pueblos, los derechos del Ecuador estarán garantizados cuando exista un gobierno que en realidad represente los intereses de la mayoría. Cuando hay un bloque parlamentario que represente los intereses de los de abajo, de los intereses de los explotados de este país. Por ello entonces vamos avanzando en esta unidad. Vamos avanzando en un proyecto que es de mediano alcance, que tiene como propósito lo que he señalado. Y en ese camino van uniéndose diferentes fuerzas en el propósito de este gran objetivo. Vale recordar, están escuchando
al vocero del PCMLE y hombre dedicado permanentemente a las luchas populares, don Juan Bajaña. Los mártires de Chicago, como usted bien lo resalta, nunca más condenados a muerte, nunca más quienes se quitaron hasta la vida, nunca más esos muertos en el enfrentamiento que incluso, según el registro de la historia, en aquel momento hubo hasta aparentemente un encuentro entre autoridades y las masas que estaban allí buscando esos aspectos esenciales que usted señala. Las 18 horas que estaban vigentes en aquel momento, ¿no? 18 horas de trabajo. Llegar a las 8, llegar al tema del tiempo para el espacio, para el ocio y para el descanso. Pero fundamentalmente, cómo reverdecer esa fuerza laboral que es la que le pone vigor, que le pone el color a cada una de esas jornadas y no repetir episodios de esa naturaleza. Hoy le preguntábamos a la autoridad de una provincia, al señor intendente de policía, aquí donde usted está sentado, se había solicitado y nos decía que sí, que han solicitado los trabajadores para cumplir con su marcha. Grupos de trabajadores. ¿Ustedes también? El mejor tributo que podemos rendir a los denominados mártires de Chicago, y podríamos decir a los huelguistas del 1 de mayo de 1886, es mantener en alto los derechos, defenderlo por sobre una serie de actitudes, comportamientos de parte de la oligarquía como clase, la burguesía como clase, representada por los gobiernos, ahora por Daniel Noboa. Ese es el mejor tributo, pero somos conscientes de que necesitamos ir a nuevas conquistas, a nuevos derechos, y hacia allá nos enfilamos las organizaciones trabajadores, los partidos de izquierda en este país. El 1 de mayo de 1886, que marcó el inicio de la huelga, fue reprimido al igual que es reprimida toda la lucha de los trabajadores. Vale recordar que los denominados mártires de Chicago fueron llevados a la horca después de un juicio amañado, de un juicio en el que no hubo argumento, en el que se puso de manifiesto una vez más el carácter de la justicia de las oligarquías, el carácter de la justicia burguesa. No podemos decir que es un acontecimiento igual, pero fue una gesta similar lo que sucedió en 1922 en el Ecuador, el 15 de noviembre, en donde también se marcó un hito, un nuevo paso en la necesidad de obtener nuevas conquistas laborales. Podríamos decir que el 15 de noviembre de 1922 marcó también un nuevo paso en la conquista de las 8 horas como la jornada laboral de trabajo que está establecida al momento. Más adelante vinieron otras conquistas como las 40 horas de trabajo a la semana, que también fue producto de la acción de los trabajadores, de los pueblos de este país en este caso. Entonces, el defender los derechos, el mantener viva los ejemplos de los combatientes en los diferentes momentos de la lucha de los trabajadores es una de las tareas del movimiento sindical ecuatoriano, de los partidos revolucionarios, del Partido Comunista Marxista-Leninista del Ecuador. En este partido, donde fue parte también un dirigente obrero como David Guevara, que fue asesinado en la empresa oleaginosa de Segá cuando se cumplía una huelga de trabajadores, en donde fue asesinado por la represión que impuso la patronal en esos momentos. Y a través de la historia se han ido desarrollando también otros líderes que han cumplido una labor importante en el desarrollo de la clase obrera del Ecuador. 13 horas con 49 minutos, 1 de la tarde, 49 minutos, doctor Luis Almeida Morán. Preguntarle al abogado Juan Bajaña cuál fue su orientación. Fue un éxito también lo de la última consulta de la defensa de los trabajadores en la pregunta D y E, no precarización, no entregar los recursos económicos a las empresas transnacionales y correr el riesgo de no tener una verdadera justicia nacional, sino una justicia dirigida en el extranjero. ¿Cómo fue la orientación de ustedes? Yo vi mucha guía en ese sentido por algunos ciudadanos. ¿Cómo estuvo ahí el Partido Comunista Marxista-Leninista del Ecuador? El Partido Comunista Marxista-Leninista del Ecuador dijo de forma clara que estamos por la seguridad, estamos por la vida, estamos por la defensa de la soberanía y estamos por la defensa de los derechos de los trabajadores. Esa fue la orientación, esa fue la propuesta y ese fue el planteamiento que lo llevamos a diferentes lugares. Y la respuesta es importante, la que han dado diferentes sectores de trabajadores. Se ha puesto de manifiesto que existe un movimiento de trabajadores dispuesto a defender sus derechos. Un movimiento de trabajadores que está dispuesto a ir a nuevas conquistas, a nuevas victorias. Ese es un hecho importante, pero indudablemente que mientras existan gobiernos de las oligarquías,
mientras exista bloques parlamentarios a favor de la derecha, siempre estarán en peligro los derechos de los trabajadores. Y ahí tenemos que a los pocos días, de forma soberbia, el viceministro de la política, el señor Esteban Torres, ha dicho que van a buscar nuevos mecanismos para ir al contrato por hora. O sea, queriendo burlar una decisión popular, poniendo de manifiesto la actitud prepotente de imposición de lo que es normal de estos gamonales en las haciendas, en donde a los trabajadores le imponen las condiciones de trabajo. Frente a eso le respondemos de que no estamos dispuestos a bajar los brazos, que estamos dispuestos a confrontarla en los terrenos que sean del caso. Y repito, particularmente vamos al objetivo de alcanzar un gobierno de los trabajadores. Se ha demostrado que cuando el pueblo se une, que cuando el pueblo tiene decisión, puede vencer, puede obtener victorias importantes. Aquel señor Noboa que se quería mostrar como imbatible, el de las encuestas, el 85% de aceptación, hoy tenemos que no es tal lo que nos han querido vender. Ahí tenemos un gobierno que ha sido derrotado, un gobierno de las oligarquías, un gobierno de la derecha. Han sido derrotados la derecha en su conjunto, los social cristianos, los correístas, ADN, Construye, todo ello que hacen parte de un mismo bloque. Se va evidenciando que la confrontación principal es entre derecha e izquierda. La confrontación principal es entre pueblo y oligarquía. La contradicción principal es entre trabajadores y empresarios. 13:52 en Radio Morena, la gigante del Pacífico. El diálogo es con Juan Bajaña Granja, el vocero provincial del Guayas, del Partido Comunista Marxista-Leninista del Ecuador. Toda vez que ustedes han anunciado como una victoria los resultados de la consulta popular respecto de las letras D y E, el contrato por horas y el arbitraje internacional, usted ha dicho que se perdió el gobierno la intención que tenía de ganar esta consulta popular y referéndum en estas dos preguntas que según su criterio eran las más importantes de esta contienda electoral. ¿Cuáles son las expectativas luego de los resultados de la consulta popular? Estamos en un año electoral. El 9 de febrero del 2025 es un tema que ya mueve las fichas en el tablero en el país. ¿Cuáles son las expectativas y qué van a hacer una vez ganado este proceso electoral en estas dos preguntas? Sí, vale recordar algunas cosas puntuales. El pueblo también le ha dicho al gobierno que presente el Plan Fénix. Esa es la expresión de esa votación. El gobierno tiene la obligación de presentar lo que él llama un Plan Fénix, que hasta ahora nadie lo conoce. El gobierno también tiene la obligación de dar respuesta inmediata a los problemas que están presentados en el país. Las leyes establecen que se tendrían que esperar 200 días para que la Asamblea Nacional tenga un pronunciamiento definitivo en materia de lo que fue votado ahora. Y lo que estamos viendo es que cada día los problemas aumentan, los problemas de violencia se multiplican. Por lo tanto, es una obligación del Estado garantizar la vida de la gente. Había manifestado entonces de que este 1 de mayo es una confirmación de esa victoria alcanzada, pero están planteados también nuevos escenarios, particularmente las elecciones del 2025, en donde una vez más la derecha, con varias candidaturas, va a querer sorprender al pueblo, va a querer engañar con las viejas ofertas. En estos días se ha firmado un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y creo que los que estamos aquí tenemos claro que los famosos acuerdos son imposiciones, son en base a una serie de exigencias que hace el Fondo Monetario Internacional, que no significa otra cosa que atentar a la soberanía y a los intereses populares. Este acuerdo se firma en momentos en que ya elevaron el IVA al 15%. Este acuerdo se firma en momentos que han habido despidos en el sector público. Este acuerdo se firma en momentos que ya subieron precios de los combustibles. Se firma en momentos que el gobierno está anunciando que va a la supuesta eliminación de subsidios, o sea, elevar los precios de los combustibles. Entonces, la continuidad de la lucha de los trabajadores está en seguir confrontando la política neoliberal de este gobierno. La política de los trabajadores está en el hecho de defender nuestros derechos, pero esa acción tendrá mayores resultados en tanto y en cuanto hay una gran unidad de los sectores democráticos, de los sectores de izquierda, de los sectores revolucionarios, en torno a una candidatura que le presente una opción plena y efectiva a los trabajadores y del pueblo. ¿Está a la vista esa candidatura,
don Juan Bajaña, están trabajando. Algunos sectores están planteando algunas propuestas. Nos ha tocado a nosotros participar en el Consejo Nacional de la Unión General de Trabajadores del Ecuador, donde se propuso el nombre del profesor Jorge Escala como una propuesta de la izquierda a la tendencia que debe ser analizada. Esta propuesta también fue realizada por el conjunto de los maestros el día 13 de abril. Se está produciendo una serie de planteamientos, una serie de propuestas, ahora con el nombre del profesor Jorge Escala, que es un dirigente de izquierda revolucionario de una trayectoria importante, que ha jugado un papel muy significativo en la defensa de los derechos de los trabajadores. No nos olvidemos que él fue asambleísta constituyente y jugó un papel fundamental para que en la Constitución del Ecuador se establezcan una serie de derechos en los artículos 326, 327 y 328 en relación a los derechos, que significa que el no al contrato por hora, no a la tercerización, no a una serie de elementos de precarización laboral, tienen como uno de sus gestores importantes al profesor Jorge Escala, y nos parece a nosotros que es una opción importante, que es necesaria que la debata el conjunto de los pueblos del Ecuador. Vigilantes está por venir, ha dicho el organismo electoral que en estos días ya llega precisamente mañana, según lo que tienen programado, todos los kits de lo que son las extensiones territoriales en el extranjero, las circunscripciones en el extranjero, y con ello escucharemos la proclamación oficial de los resultados del 21 de abril pasado. Vigilantes a la luz de lo que dijo sí el mandante ecuatoriano y a la luz de lo que dijo no. Ustedes, como lo acaba de decir hace un rato, se ratifican en eso. Del pronunciamiento, que se respete el pronunciamiento del mandante en las urnas el 21 de abril pasado. Se va a confirmar lo que se llama derrota anunciada con tiempo. Simplemente se va a certificar la derrota que ha obtenido el gobierno y el triunfo que hemos tenido los trabajadores y los pueblos. Y en ese camino continuaremos nosotros en la acción. El Partido Comunista Marxista-Leninista del Ecuador particularmente invita a la población a venir a nuestra fila, a venir a nuestra organización. Pueden establecer contacto a través de las redes, en la página de Facebook PCMLE Guayas o a mi nombre en el Facebook, en la que podemos conjuntamente organizar nuevas acciones en el gran objetivo de un cambio revolucionario en este país. Es importante, es indispensable alcanzar conquistas inmediatas, pero si no tenemos el poder en nuestras manos, si no hay un gobierno de los trabajadores, esas conquistas correrán siempre el riesgo de que sean eliminadas por parte de la burguesía. Por ello, la gran jornada del 1 de mayo de 1886 se mantiene porque hay una clase obrera de pie, porque hay un movimiento sindical que defiende a toda costa este derecho alcanzado con la lucha, al igual que todos los derechos que hemos alcanzado los trabajadores. No hay ninguno que nos ha regalado la patronal o gobierno alguno. Ha costado esfuerzo, acciones, huelgas, manifestaciones, y en esa línea continuamos por los derechos y por un gobierno de los trabajadores. Que vivan los trabajadores de la patria. Que vivan. Que vivan, que vivan. 13:59 minutos. Ese es su gran día y estaremos transmitiendo todas las incidencias como lo hemos hecho todos ya 29 años. años. Sí, todos estos años de vida institucional. A propósito, ¿no? 29 años de labores. Estación Radio Morena. Sí. 29 años. En julio. Julio 25. Y nuevamente en las calles la fiesta. Sí, la hacíamos en la calle, antes no estaba prohibido, por ahora está todavía, por esta emergencia no se lo puede hacer, pero hemos de hacer, vamos a ver qué se puede hacer, ¿no? Y todos los días celebramos cada día para sumar años y años de labores con nuestra audiencia y haciendo escuchar las voces de los ecuatorianos. De todos, para que todos ustedes tengan las cosas claras y puedan en el choque de ideas encontrar la verdad. Doña Norma Echeverría, sé que está dándose en Tampa. Está visitando a la familia. Está por allá doña Norma. Anda por los Estados Unidos doña Norma. Una gran salutación a ella. Gran oyente de la estación. Oyente activa de su estación Radio Morena, doña Norma Echeverría, riocense. Sí. Ecuatoriana, que ahora dice... Vinceña guayaquileña. Sí, está de paseo. Visitando a la familia. Vacaciones. Visitando a la familia. Don Juan Bajaña, un abrazo cordial. Gracias por venir a Radio Morena. Gracias a ustedes. Y aquí estaremos siempre con la voz de los comunistas. 14:02 en punto de la tarde, y antes de despedirnos, un abrazo y felicitación de cumpleaños para el sensei, profesor de karate de la Academia Bravos Shotokan,
Así es, está cumpliendo años Walter Bravo, el profesor de karate de... Está de cumpleaños hoy. Así es, está de cumpleaños. Nuestra felicitación, un abrazo, que viva el santo. ¡Viva el santo! Ay, quiero regalarte. Le recomendamos a los oyentes de Radio Morena, se está yendo abril, evite multas por la calendarización. Tiene tiempo todavía en cada uno de los centros de revisión técnica vehicular en Guayaquil, ATM. Le recuerda que está en la Narcisa de Jesús, en la vía Daule, cerca de la terminal terrestre. Vaya, cumpla con la revisión técnica vehicular. Cuando pasas esta revisión técnica, seguro ruedas por las vías junto a los tuyos. ATM te dice, placa número 3, terminal de la placa vehicular en el número 3, hasta hoy. Evite multas. Corra. 14 horas, así es, 2 de la tarde con 2 minutos. De esta forma llegamos a la parte final de su programación Morena Noticias, segunda emisión. Y que cumplas muchos años.